Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjenme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Sí, si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad? Era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7, que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito no me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, vamos a ver, de este tipo, estaba escrito aquí y estaba escrito del otro lado, ¿no? Por dentro y por fuera, porque acuérdese, era un rollo. Y dice, sellado con 7 sellos. Eso fue lo que Juan vio. No vio un libro como este, porque no existían los libros como estos en ese tiempo, sino que en realidad lo que veíamos nosotros precisamente era que había uno que estaba sentado en el trono. ¿Quién cree usted que era el que estaba sentado en el trono? Véalo despacio. El Padre. Porque era él el que tenía precisamente el rollo. ¿Sí? Era él el que tenía el rollo. Por el contexto de lo que vamos a ver, porque se empezó a buscar quién podía abrir ese rollo. Bueno, cuando estés listo ahí me avisas. Vamos a intentar acá. Vamos a hacer la última prueba. Algo está pasando con la maquinita. Se quedó buscando otra vez, ¿verdad?
Claro, porque ya lo habíamos usado la vez pasada. Tú estás grabando, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, dice entonces, y vi un ángel poderoso. En Apocalipsis es bueno que nosotros vayamos haciendo, cuando leamos, una especie de lista, ¿no? De los personajes que aparecen y de las cosas que nos llaman la atención. Especialmente en escatología, lea varias veces los pasajes, despacio, y vaya viendo todos los detalles. Porque primero, uno sentado en el trono, con un rollo en la mano. Ese rollo estaba sellado. Gracias, Sandita. Estaba sellado y dice que vio un ángel poderoso. La llamada nuevamente en la versión Las Américas es ahí en el verso 2, dice, o un ángel fuerte, un ángel sumamente poderoso, que pregonaba a gran voz. Esa es la pregunta interesante. ¿Quién es digno de abrir el libro? Es ese que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Un detalle muy importante es que ahorita el Padre es el único que tiene trono. Usted recuerde eso, porque el Señor está sentado a la diestra del trono del Padre, porque no le han dado trono. Es rey, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra después de resucitado, pero note usted que aún en lo que concierne a Cristo hay etapas. ¿Lo nota? Porque Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Y en lo que vimos el martes pasado, ¿se acuerda usted que hablamos de un milenio? ¿Se recuerda? Unos dicen que son literales 1000 años, otros dicen que no. Pero lo cierto es que ahí hablamos que el Hijo se va a sentar en el trono de David. Aunque Él, por ser hijo de David, porque se acuerda usted que por lo menos aquel ciego tenía mucha revelación y no miraba, ¿verdad? Hay ciegos con más revelación que los que tienen ojos. Y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Porque en Cristo se cumplía precisamente las genealogías. Y por eso Él en ese milenio se va a sentar como descendiente de David. Bueno, eso lo dijimos el martes pasado, pero indudablemente que le va a ser dado su trono. Pero va a ser en eventos escatológicos del futuro, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Tenemos que entender que en la... Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjenme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad?
era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7. Que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito no me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, vamos a ver, de este tipo, estaba escrito aquí y estaba escrito del otro lado, ¿no? Por dentro y por fuera, porque acuérdese, era un rollo. Y dice, sellado con 7 sellos. Eso fue lo que Juan vio. No vio un libro como este, porque no existían los libros como estos en ese tiempo, sino que en realidad lo que veíamos nosotros precisamente era que había uno que estaba sentado en el trono. ¿Quién cree usted que era el que estaba sentado en el trono? Véalo despacio. El Padre. Porque era él el que tenía precisamente el rollo. ¿Sí? Era él el que tenía el rollo. Por el contexto de lo que vamos a ver, porque se empezó a buscar quién podía abrir ese rollo. Bueno, cuando estés listo ahí me avisas. Vamos a intentar acá. Vamos a hacer la última prueba. Algo está pasando con la maquinita. Se quedó buscando otra vez, ¿verdad? Claro, porque ya lo habíamos usado la vez pasada. Tú estás grabando, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, dice entonces, y vi un ángel poderoso. En Apocalipsis es bueno que nosotros vayamos haciendo, cuando leamos, una especie de lista, ¿no? De los personajes que aparecen y de las cosas que nos llaman la atención. Especialmente en escatología, lea varias veces los pasajes, despacio, y vaya viendo todos los detalles. Porque primero, uno sentado en el trono, con un rollo en la mano. Ese rollo estaba sellado. Gracias, Sandrita. Estaba sellado, y dice que vio un ángel poderoso. La llamada nuevamente en la versión Las Américas es, ahí en el verso 2, dice, o un ángel fuerte, un ángel sumamente poderoso, que pregonaba a gran voz. Esa es la pregunta interesante. ¿Quién es digno de abrir el libro? Es ese que
estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Un detalle muy importante es que ahorita el Padre es el único que tiene trono. Usted recuerde eso, porque el Señor está sentado a la diestra del trono del Padre, porque no le han dado trono. Es rey porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra después de resucitado, pero note usted que aún en lo que concierne a Cristo hay etapas. ¿Lo nota? Porque Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Y en lo que vimos el martes pasado, ¿se acuerda usted que hablamos de un milenio? ¿Se recuerda? Unos dicen que son literales 1000 años, otros dicen que no. Pero lo cierto es que ahí hablamos que el Hijo se va a sentar en el trono de David. Aunque Él, por ser hijo de David, porque se acuerda usted que por lo menos aquel ciego tenía mucha revelación y no miraba, ¿verdad? Hay ciegos con más revelación que los que tienen ojos. Y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Porque en Cristo se cumplía precisamente las genealogías. Y por eso Él en ese milenio se va a sentar como descendiente de David. Bueno, eso lo dijimos el martes pasado, pero indudablemente que le va a ser dado su trono. Pero va a ser en eventos escatológicos del futuro, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Tenemos que entender que en la corte celestial los ángeles juegan un papel muy importante dentro de la jerarquía, ¿no? Son servidores, son mensajeros. No se nos dice qué ángel es, solo dice que es un ángel poderoso. O sea, deben haber estirpes angélicas. No sé si era un arcángel, porque un arcángel es mayor que un ángel. Y dice: y nadie, ni en el cielo, voy en el verso 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Note que aquí se mencionan 3 lugares. Cielo, lo logró al fin el hermano. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquí se tiene uno que hacer preguntas, ¿verdad? Dejemos un momentito esto porque este estudio tiene una introducción bien interesante, pero voy a encontrar el momento en el que nos vamos a entrar ahí, porque hace una comparación un contraste entre Cristo y el anticristo que yo creo que es interesante. Pero déjelo ahí un momentito en stand-by porque ya entré por otro lado, ¿verdad? Entonces ya me estoy picando por este lado. Pero note usted que uno tiene que preguntarse, porque es fácil entender que hay o se buscan alguien digno en el cielo. De hecho, uno esperaría que hubiera gente digna en el cielo de abrir ese rollo, ¿verdad? Pero dice que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra. En la tierra pues es más plausible no encontrar uno digno. Pero lo que a uno lo pone a pensar es ni debajo de la tierra, ¿verdad? Eso está hablando del Seol, ¿verdad? ¿O habrán otros lugares debajo de la tierra donde hay seres? ¿O se referirá exclusivamente al Seol, la región de los muertos? Porque si es la región de los muertos, tendría uno que pensar que buscaron ahí, ¿verdad? Uno que hubiera digno. Note usted que esas cosas lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? La Biblia nosotros creo que tenemos que leerla haciéndonos preguntas, y a veces es el Espíritu el que nos hace las preguntas. Creo que le he contado a usted que uno de los
métodos que yo le observé al doctor Ríos es que o él se hacía preguntas cuando leía, o se las hacía. No sé si a usted alguna vez le ha pasado cuando lee la escritura, porque me imagino que usted la lee. O si no la ha pasado es porque tal vez no la lee. Pero en la medida que usted ame la palabra, así entre paréntesis, ¿verdad? No es del tema, pero mi esposa y yo vamos a sacar un retiro de matrimonios en Los Ángeles y el tema es tiempo de amores. Si van al retiro de junio, si empiezan a prepararse para ir al retiro de junio, para matrimonios acá, pues van a oír tiempo de amores. Pero lo interesante es que leyendo el Cantar de los Cantares, nuevamente se empezó a abrir mucho acerca de tiempo de amores. Pero es el anhelo que tú tienes realmente para que el Señor te hable a través de la palabra. Entonces, muchas veces tú lees y te van a preguntar. Y lo más seguro es que no vas a poder responder. Pero si empiezas a orar para adquirir respuestas, en el caso del doctor, cuando no necesariamente respondía a él, le respondían. ¿Cuántos saben que hay un diálogo entre el Espíritu y nosotros? ¿Puede haber un diálogo? Yo los animo mucho a ustedes. Y dice, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Quién lloraba? Juan, ¿verdad? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos, otro personaje, uno sentado en el trono, Juan, un ángel poderoso, y ahora uno de los ancianos. ¿Se recuerda usted que cuántos han leído alguna vez de corrido el Apocalipsis? ¿Lo ha leído usted alguna vez? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, después de que lo haya leído unas 100 veces, usted se va a familiarizar con los personajes. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Entonces aquí dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Eso quiere decir que en el cielo se puede llorar. Bueno, entonces ¿dónde quedamos si la Biblia dice en el mismo Apocalipsis que ahí no habrá, ¿verdad que nosotros cantamos, ahí no habrá dolor, ni tristeza, ni dolor? Pero también dice que el Señor enjugará toda lágrima, ¿verdad? Entonces, si Juan lloraba en el cielo, eso significa que también es válido llorar allá. Pero noten que este debe ser, no es un lloro de tristeza necesariamente, ¿verdad? Bueno, dice, no llores. Mira el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjenme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Sí, si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas,
puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad? Era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7, que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito. No me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjeme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Sí, si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad? Era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7, que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha
del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito no me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, vamos a ver, de este tipo, estaba escrito aquí y estaba escrito del otro lado, ¿no? Por dentro y por fuera, porque acuérdese, era un rollo. Y dice, sellado con 7 sellos. Eso fue lo que Juan vio. No vio un libro como este, porque no existían los libros como estos en ese tiempo, sino que en realidad lo que veíamos nosotros precisamente era que había uno que estaba sentado en el trono. ¿Quién cree usted que era el que estaba sentado en el trono? Véalo despacio. El Padre. Porque era él el que tenía precisamente el rollo. Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Bueno, déjeme ver un poquito porque creo que necesitamos hacer un poquito de contexto, hermanos. Vayamos al capítulo 5 antes. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. No sé si usted tiene una llamada. ¿Alguien tiene versión Las Américas? Sí, si tiene versión Las Américas. Yo tengo una versión Las Américas, pero sí, quien tenga versión Las Américas puede notar que hay una llamadita en el capítulo 5 y verso 1, donde dice, en lugar del libro, dice un rollo. La razón es porque en estos tiempos, acordémonos que lo que teníamos, bueno, tenían ellos, no nosotros, ¿verdad? Era precisamente pergaminos enrollados de esa manera. Y lo interesante es que si esta era la hoja que iniciaba, supongamos que esta era la hoja que iniciaba, la idea de los sellos es que eran sellos de algún material que, como bituminoso, ¿verdad? 6, 7, que precisamente se colocaban al inicio. Bueno, parece ser que se activó algo aquí de la huella, pero no lo tenía activado, fíjate. Lo dejamos ahí. Ok, perdón, hermanos. A veces los aparatos nos estorban un poquito más, ¿verdad? En lugar de ayudarnos, pero la idea es que nos permiten visualizar algunas cosas importantes y por eso las utilizamos, pero no dependemos de ellas también, ¿verdad? O sea que vamos a ver si lo logramos. Pero dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro o un rollo. Y note usted que dice que estaba escrito no me acuerdo mucho de las letras hebreas. Usted sabe que en hebreo, aunque aquí pudo haber sido griego, porque ya estamos en Nuevo Testamento, usted sabe que esta es una letra griega, esta es otra letra griega, esta es otra letra griega, porque el griego sí se lee de izquierda a derecha, el hebreo de derecha a izquierda, pero estaba escrito por dentro
y por fuera. ¿Lo lee usted ahí? Que dice que estaba escrito. En otras palabras, tenía, si la hoja era una hoja, vamos a ver, de este tipo, estaba escrito aquí y estaba escrito del otro lado, ¿no? Por dentro y por fuera, porque acuérdese, era un rollo. Y dice, sellado con 7 sellos. Eso fue lo que Juan vio. No vio un libro como este, porque no existían los libros como estos en ese tiempo, sino que en realidad lo que veíamos nosotros precisamente era que había uno que estaba sentado en el trono. ¿Quién cree usted que era el que estaba sentado en el trono? Véalo despacio. El Padre. Porque era él el que tenía precisamente el rollo. ¿Sí? Era él el que tenía el rollo. Por el contexto de lo que vamos a ver, porque se empezó a buscar quién podía abrir ese rollo. Bueno, cuando estés listo ahí me avisas. Vamos a intentar acá. Vamos a hacer la última prueba. Algo está pasando con la maquinita. Se quedó buscando otra vez, ¿verdad? Claro, porque ya lo habíamos usado la vez pasada. Tú estás grabando, ¿verdad? Ok, dejémoslo ahí. Bueno, dice entonces, y vi un ángel poderoso. En Apocalipsis es bueno que nosotros vayamos haciendo, cuando leamos, una especie de lista, ¿no? De los personajes que aparecen y de las cosas que nos llaman la atención. Especialmente en escatología, lea varias veces los pasajes, despacio, y vaya viendo todos los detalles. Porque primero, uno sentado en el trono, con un rollo en la mano. Ese rollo estaba sellado. Gracias, Sandrita. Estaba sellado, y dice que vio un ángel poderoso. La llamada nuevamente en la versión Las Américas es, ahí en el verso 2, dice, o un ángel fuerte, un ángel sumamente poderoso, que pregonaba a gran voz. Esa es la pregunta interesante. ¿Quién es digno de abrir el libro? Es ese que estaba en la mano del que estaba sentado en el trono. Un detalle muy importante es que ahorita el Padre es el único que tiene trono. Usted recuerde eso, porque el Señor está sentado a la diestra del trono del Padre, porque no le han dado trono. Es rey, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra después de resucitado, pero note usted que aún en lo que concierne a Cristo hay etapas. ¿Lo nota? Porque Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Y en lo que vimos el martes pasado, ¿se acuerda usted que hablamos de un milenio? ¿Se recuerda? Unos dicen que son literales 1000 años, otros dicen que no. Pero lo cierto es que ahí hablamos que el Hijo se va a sentar en el trono de David. Aunque Él, por ser hijo de David, porque se acuerda usted que por lo menos aquel ciego tenía mucha revelación y no miraba, ¿verdad? Hay ciegos con más revelación que los que tienen ojos. Y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se acuerda? Porque en Cristo se cumplía precisamente las genealogías. Y por eso Él en ese milenio se va a sentar como descendiente de David. Bueno, eso lo dijimos el martes pasado.
Pero indudablemente que le va a ser dado su trono. Pero va a ser en eventos escatológicos del futuro, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Tenemos que entender que en la corte celestial los ángeles juegan un papel muy importante dentro de la jerarquía, ¿no? Son servidores, son mensajeros. No se nos dice qué ángel es, solo dice que es un ángel poderoso. O sea, deben haber estirpes angélicas. No sé si era un arcángel, porque un arcángel es mayor que un ángel. Y dice, y nadie, ni en el cielo, voy en el verso 3, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Note que aquí se mencionan 3 lugares. Cielo, lo logró al fin el hermano. Ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Aquí se tiene uno que hacer preguntas, ¿verdad? Dejemos un momentito esto porque este estudio tiene una introducción bien interesante, pero voy a encontrar el momento en el que nos vamos a entrar ahí, porque hace una comparación un contraste entre Cristo y el anticristo, que yo creo que es interesante. Pero déjelo ahí un momentito en stand-by porque ya entré por otro lado, ¿verdad? Entonces ya me estoy picando por este lado. Pero note usted que uno tiene que preguntarse, porque es fácil entender que hay o se buscan alguien digno en el cielo. De hecho, uno esperaría que hubiera gente digna en el cielo de abrir ese rollo, ¿verdad? Pero dice que no se encontró ni en el cielo, ni en la tierra. En la tierra pues es más plausible no encontrar uno digno. Pero lo que a uno lo pone a pensar es ni debajo de la tierra, ¿verdad? Eso está hablando del Seol, ¿verdad? ¿O habrán otros lugares debajo de la tierra donde hay seres? ¿O se referirá exclusivamente al Seol, la región de los muertos? Porque si es la región de los muertos, tendría uno que pensar que buscaron ahí, ¿verdad? Uno que hubiera digno. Note usted que esas cosas lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? La Biblia nosotros creo que tenemos que leerla haciéndonos preguntas, y a veces es el Espíritu el que nos hace las preguntas. Creo que le he contado a usted que uno de los métodos que yo le observé al doctor Ríos es que o él se hacía preguntas cuando leía, o se las hacían. No sé si a usted alguna vez le ha pasado cuando lee la Escritura, porque me imagino que usted la lee. O si no la ha pasado es porque tal vez no la lee. Pero en la medida que usted ame la palabra, así entre paréntesis, ¿verdad? No es del tema, pero mi esposa y yo vamos a sacar un retiro de matrimonios en Los Ángeles y el tema es tiempo de amores. Si van al retiro de junio, si empiezan a prepararse para ir al retiro de junio, para matrimonios acá, pues van a oír tiempo de amores. Pero lo interesante es que leyendo el Cantar de los Cantares, nuevamente se empezó a abrir mucho acerca de tiempo de amores. Pero es el anhelo que tú tienes realmente para que el Señor te hable a través de la palabra. Muchas veces tú lees y te van a preguntar. Y lo más seguro es que no vas a poder responder. Pero si empiezas a orar para adquirir respuestas, en el caso del doctor, cuando no necesariamente respondía a él, le respondían. ¿Cuántos saben que hay un diálogo entre el Espíritu y nosotros? ¿Puede haber un diálogo? Yo los animo mucho a ustedes. Y dice, y nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Y yo lloraba mucho. ¿Quién lloraba?
Juan, ¿verdad? Porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos, otro personaje, uno sentado en el trono, Juan, un ángel poderoso, y ahora uno de los ancianos. ¿Se recuerda usted que cuántos han leído alguna vez de corrido el Apocalipsis? ¿Lo ha leído usted alguna vez? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Bueno, después de que lo haya leído unas 100 veces, usted se va a familiarizar con los personajes. Los 4 seres vivientes, los 24 ancianos. Entonces aquí dice, uno de los ancianos me dijo, no llores. Eso quiere decir que en el cielo se puede llorar. Bueno, entonces, ¿dónde quedamos si la Biblia dice en el mismo Apocalipsis que ahí no habrá, ¿verdad que nosotros cantamos, ahí no habrá dolor, ni tristeza, ni dolor? Pero también dice que el Señor enjugará toda lágrima, ¿verdad? Entonces, si Juan lloraba en el cielo, eso significa que también es válido llorar allá. Pero noten que este debe ser, no es un lloro de tristeza necesariamente, ¿verdad? Bueno, dice, no llores. Mira el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá. Supóngase que usted no sabe todavía de quién se trata. ¿Qué elementos usted encontraría aquí en esa frase para relacionarla con Cristo? O con el Cordero. ¿Qué elementos encuentra usted interesantes en esa frase? La tribu de Judá. Cristo venía de la tribu de Judá. Eso lo puede usted corroborar en las genealogías de Mateo y en las de Lucas, ¿verdad? Él venía de la tribu de Judá. Y es interesante que usted note eso, porque esta tribu fue muy importante. Judá era la tribu guerrera. Cuando había que ir a conquistar, dice, ¿quién subirá? Que suba Judá. Y usted ve el número de efectivos del ejército de la tribu de Judá y eran muchos. David de la tribu de Judá. Entonces, note que aquí se le menciona de la tribu de Judá, pero otro detalle interesante es que se menciona como el león. ¿Habrá alguna otra porción bíblica donde a Dios se le mencione como león? ¿Alguna vez se ha topado usted con algún pasaje bíblico donde se mencione a Dios y se le tipifique como león? ¿No? ¿Verdad que no lee la Biblia usted? Bueno, no tiene ahí su... ¿Sí? ¿Ya alguien encontró a alguien? Ok, Ezequiel, ¿verdad? Ok. Ahí se menciona cara de león, ¿verdad? En ese ser. Pero hay uno mucho más específico en Amós. Amós. Déjeme ver si lo encuentro. El pasaje donde se menciona, aunque indudablemente está hablando más del Padre, hace relación precisamente. Por ejemplo, usted lo puede leer en referencia en el capítulo 3. Y verso 4 dice, ¿ruge un león en la selva sin tener presa?
Pero mire lo que dice después el verso número 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Ha rugido un león, dice, ¿quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Y hay todavía algo mucho más directo que creo que es al inicio porque prácticamente lo que se va a profetizar en Amós es el rugido del león. Y es el rugido de Dios hacia un pueblo que se había extraviado. Entonces, el nombre o la figura, si usted quiere la analogía de ver al león en relación con Dios, estoy buscando el verso porque no, ¿qué dice? Así, ahí está, ¿dónde arranca? Veamos el 1:1, dice, palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, de lo que vio, 1:1 de Amós, en visión acerca de Israel, en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Eso solo ubica el contexto histórico. Y dijo, el Señor ruge desde Sión, y desde Jerusalén da su voz. ¿Nota? El Señor, ahí no se refiere al Hijo, sino se está refiriendo al Padre. Y todo lo que usted lo puede leer despacio se va a dar cuenta que aquí es el Padre como león. ¿Por qué habrá esa analogía? Porque después nos va a dar el contraste, ¿verdad? Porque después de hablar del león de la tribu de Judá, nos van a hablar del cordero. Y qué contraste, ¿verdad? Porque el león nos habla a nosotros de estar en el primer lugar de la cadena alimenticia entre los animales. Se le conoce como el rey de la selva, ¿verdad? O sea que el león nos habla a nosotros de victoria, nos habla a nosotros que no hay un enemigo que se le pueda presentar. Esa es la analogía de poder entre los animales, por supuesto. Pero si volvemos nuevamente ahí al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta nosotros que dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Está hablando de reinado, está hablando de rey. Ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Note que dice que él ya ha vencido. Indudablemente que este título o esta manera de ver al que va a abrir el libro nos habla de una victoria. Y nosotros sabemos que él en la cruz del Calvario y aún en el mismo holocausto él obtuvo una gran victoria. Entonces, ahí se le podía ver a él como el león de la tribu de Judá. Y dice más, dice el verso 6, miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes. Usted tiene que recordar, y yo se lo platico mucho y por eso creo que es que yo le llamo a usted estar cerca. Porque en el trono hay círculos. Y si este es el trono, aquí están los 4 seres vivientes, en el círculo más íntimo. ¿Nota? Porque dice, entre el trono, vi entre el trono, con los 4 seres vivientes y los ancianos, aquí ya, en un círculo un poquito más amplio, están que no puse exactamente los 24 ancianos. Aquí hay 4 seres vivientes, 24 ancianos. Pero en ese círculo de intimidad dice que vio a un cordero. Pero a ese cordero le llaman león. Son 2 etapas de Cristo. La etapa de cordero y la etapa del león. Indudablemente el mundo no ha visto a Cristo como león, pero le va a ver. Y de eso trata al final el Apocalipsis. Dice, a un cordero de pie como inmolado.
que tenía 7 cuernos y 7 ojos. El número 7 es un número de perfección, ¿verdad? Siempre que aparece 7, habla de perfección, de algo completo. El número 3 tiene que ver con Dios también, pero también el número 7. Y el Apocalipsis especialmente es un número de 7. Usted tiene que tomar un Nuevo Testamento, agarrar el Apocalipsis y subrayar cada vez que haya 7, y saque un listado. 7 truenos, 7 espíritus, 7 estrellas, 7 trompetas, 7 copas. Aquí nos dice 7 cuernos y 7 ojos. A mí me gusta cuando la Biblia se interpreta a sí misma. Los 7 brazos del candelabro, sí. En toda la Biblia el número 7 es muy importante. Pero aquí nos están interpretando qué quiere decir esto, porque yo me imagino que si no estuviera la explicación acá, nosotros diríamos muchas cosas, ¿verdad? Pero dice que son los 7 espíritus de Dios. Aquí podría quedar una duda. ¿Será que los 7 ojos son los 7 espíritus? ¿O son los 7 cuernos? Por contexto más parece que son los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Son 7 ojos para ver. Y habla de los 7 espíritus de Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Acuérdense, la mano derecha siempre es una mano también de victoria. Los tronos generalmente, o mejor dicho, los cetros se tienen en la mano derecha. Y los tiene el rey, ¿verdad? Que estaba sentado en el trono, eso quiere decir que el que toma de la mano derecha el libro es uno que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque ya triunfó. Amén. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Indudablemente, todos nosotros sabemos que es Cristo, ¿no es cierto? Por eso lo ven como un cordero inmolado, pero en el cielo ya lo ven como el león, el que triunfó, el león de la tribu de Judá. Qué interesante eso, ¿verdad? Porque déjeme hacer un paréntesis para aplicar un poquito esto. Si Cristo es león y es cordero, ¿no será que sus discípulos también somos corderos que vamos camino a ser leones? No divinos, por supuesto, pero sí con características de cordero, pero también con características de león. ¿O no? ¿Qué piensa usted? No estoy hablando de divinidad. Estoy hablando del hecho de que el Señor viene como cordero la primera vez, pero regresará como león. Juan está teniendo un anticipo de las características del león. Lo estaba viendo como anticipado en el cielo. De hecho, ya allá se le ve como león. Pero todavía hay cosas que se tienen que completar en la tierra. Pero nosotros, en ese proceso, si somos corderos, acuérdense las características de los corderos. Porque no es cierto que nosotros debemos de parecernos al cordero. No nos están precisamente moldeando a la imagen del Hijo. El que no es cordero no podrá ser león. Es solo un principio de aplicación. Bueno, dice, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Yo aquí tengo que saltarme un poquito esto, porque entramos a un proceso de adoración. Yo ahorita no estoy llevando el Apocalipsis verso por verso, porque no saldríamos nunca, sino que ahorita queremos ver los sellos. Pero note todo lo que pasó en la escena hasta que el Cordero
tomó ese libro. Pasemos al verso 6, a capítulo 6, verso 1. Dice, vi cuando el Cordero, este contraste, hermano, no lo voy a tocar ahorita, sino que voy a irme directo, lo vamos a hacer en otra ocasión porque no voy a tener el tiempo. Sino que muy bien. Es un dibujo, ¿no? Para unos es atractivo, para otros no, ¿verdad? ¿A quién representa ese dibujo? ¿Qué dice usted? ¿Qué características ve usted ahí de las que dice el Apocalipsis? En el muslo tiene algo escrito, ¿verdad? Bueno, yo tengo una cosita de estas, ¿verdad? Pero no la uso. Permítame usarla, por favor. Se me olvidan a mí las cositas. Mire, indudablemente este es un artista, ¿verdad? Que se imagina. Ahora, note, casi nunca a nosotros nos presentan un rostro así, ¿verdad? Casi siempre el rostro de Cristo es más parecido al Cordero. Pero note que aquí es el que trae una espada en su boca, ¿verdad? ¿Lo ve? Porque viene a traer juicio. Indudablemente, como le digo, esto es solamente la imaginación de aquel que trata, de un artista que trata de plasmar cómo podría ser el león de la tribu de Judá. Bueno, cuando se ven estas cosas la gente se asusta un poquito, ¿verdad? Imagino que usted no. Dejemos eso ahí. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Uno de los 7 sellos. Por supuesto, aquí los famosos 4 caballos del Apocalipsis, que están, así le llaman, que están relacionados con los primeros 4 sellos de los que nosotros estamos viendo acá. Quizás solo eso nos va a dar tiempo ahora. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes. Una cosa importante que quiero decir es que los primeros 4 sellos van a estar relacionados con 4 seres vivientes. Solo hay 4 seres vivientes. ¿Hay alguna descripción ahí de los 4 seres vivientes que usted se pueda recordar? ¿Cómo eran esos 4 seres vivientes? Estaban llenos de ojos por dentro y por fuera, ¿verdad? Es difícil que uno se pueda imaginar cómo eran esos seres. Pero solo habían 4 seres y ojo, recuerde, estaban en el círculo más íntimo, alrededor del trono. El doctor Ríos miraba que estos 4 seres vivientes conforman el ministerio total de Cristo. Y este número 4 está relacionado con lo que nos recordaba Alfonso en la visión de Ezequiel, donde se mira cara de hombre, ¿verdad? Donde se ve una cara de buey o toro. ¿Qué más se ve? Una cara de águila. ¿Cuál es el cuarto? ¿Perdón? Ya está la de hombre, de buey, de águila y cara de león, exacto. Así es, ¿verdad? Cara de león, es el otro, ¿verdad? Porque fue lo que mencionamos precisamente. Muy bien. Usted sabe que esto se relaciona con Mateo, que presenta a Cristo como rey. Esto es Juan, que presenta el águila a Cristo como el Hijo de Dios, divino, su énfasis. Esto es Marcos.
el siervo, es el buey. Cara de hombre es Lucas, presenta a Cristo como el Hijo del hombre. Entonces es el ministerio completo de Cristo, tipificado en esos 4 seres vivientes. Muy bien. Dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, con voz de trueno. ¿Cómo será una voz de trueno? Ven a Juan. Y usted va a notar que cada uno de los 4 seres vivientes hace que Juan venga y se abre lo que es cada uno de esos sellos. Eso tiene implicaciones escatológicas muy importantes para nosotros. Porque la tesis del doctor, y yo le tengo que recordar esto a usted, porque acuérdese que mi compromiso con usted y delante del Señor es recordar aquello original que nos fue enseñado. Uno, para confirmar; otro, para enseñar al que no lo sabe. Y obviamente, en esta exposición siempre estamos esperando que sea el Espíritu el que le dé testimonio a usted. Amén. Que esto realmente viene de Dios. Entonces dice, ven. Miré y aquí un caballo blanco. Bueno, lo que le iba a decir, hermano, disculpe que tenga que hacer recapitulación, es que los 4 seres vivientes se involucran en los 4 primeros sellos. Y si ellos hablan del ministerio completo de Cristo, eso significa que la iglesia, lo que probablemente va a ver son hasta el 4.º sello. En el 5.º sello ya no hay un 4.º ser viviente, ya no hay trabajo de Cristo. Y usted va a notar cuando lleguemos al 5.º sello, no creo que sea esta noche, que indudablemente algo sucede. Así que usted y yo, lo que probablemente vamos a ver antes de ser levantados, es hasta el 4.º sello. Amén. Por eso es importante lo que le estoy diciendo. Muy bien, entremos de lleno. Dice, miré aquí un caballo blanco. ¿No? Y el que estaba montado en él tenía un arco. Aquí está el arco. Se le dio una corona, que no se mira muy bien la corona. Usted se la puede añadir. Y salió conquistando. Y para conquistar. Ese es el primer sello. Bueno. ¿Qué piensa usted que es esto? ¿Va a decir alguien algo? Que lo grabe. Que lo grabe, ¿verdad? Si alguien va a aportar algo, que quede grabado, por favor. ¿No será alguien a quien le es dado poder que sin guerra llega a gobernar el mundo o la mayor cantidad de naciones? Ok, bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Note que el caballo blanco habla de conquista en el lenguaje antiguo. Obviamente hoy, si Juan hubiera aparecido en este tiempo y aquí le hubieran dado revelación en estos tiempos, seguramente no hubiera sido caballo blanco, sino hubiera sido un jet, ¿no? o un cazabombardero o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero el caballo blanco era lo que tipificaba el triunfo de los reyes, ¿no es cierto? De los grandes guerreros. Entonces el caballo blanco tiene un significado más que para nuestro tiempo. Tenemos que ir al tiempo en el que esto se escribió para tener un contexto histórico y poder entender que indudablemente está hablando de uno que quiere ser rey o que se está proclamando rey.
porque va en caballo blanco. Y el personaje que va sentado tenía un arco. Ahora note que no se menciona que tenía flecha. Pero en ese sentido tiene razón el hermano Marco. Porque ¿quién lleva arco sin flecha? Ningún guerrero llevaría un arco sin flecha. Eso significa que cuando él sale conquistando y para conquistar, no necesariamente lo está haciendo a través de la guerra. ¿Está siguiendo? Porque no lleva flecha, lo que tiene es arco. Y la corona habla precisamente de alguien que quiere conquistar. Ahora, aquí tenemos que recapitular a la estatua de Nabucodonosor. Obviamente no la voy a dibujar como es, ¿verdad? Lo más fácil, ¿verdad? Pero se acuerda que la cabeza era, ¿qué? Los que vinieron, cuando vimos la estatua de Nabucodonosor, ¿era el imperio? No me va a decir que se le olvidó. Eso era la cabeza de oro. ¿El torso de plata qué era? El imperio medo-persa. ¿Los muslos de bronce? ¿Qué imperio era? El griego. Y luego las piernas de hierro, ¿qué era? Romano. Y ustedes saben que esto se cumplió exactamente. Pero los pies, alguna mezcla de hierro con barro. Pero dice que no se podían juntar. ¿Se acuerda usted de esos detallitos? Bueno, esto habla de 1, 2, 3, 4 imperios. Por eso, cuando usted oiga del quinto imperio, es porque esa ha sido la intención, indudablemente, del enemigo, usando hombres o superhombres para establecer el quinto imperio. Esa es la intención. Entonces, indudablemente, otra vez siendo instrumento de las tinieblas, su intención en la tierra, y es el primer sello, es establecer el quinto imperio. Por eso sale conquistando y para conquistar. Muchos en algún momento piensan que el del caballo blanco es Cristo. No se vaya a equivocar, porque por el contrario es el